Hola, Cristina García. Sí, soy yo. Adelante, pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, llevo un tiempo con una tos que no se me acaba de ir. ¿Eres fumadora? No, bueno, sí, fumadora social, cuando salgo de fiesta y tal. Fines de semana. Exacto, pero vamos, poco. Muy bien. Bueno, pues voy a auscultarte. Siéntate en la camilla y sácate la camiseta. Vale. Vale. Respira profundamente. Sigue respirando. ¿Haces deporte? A veces voy a la piscina, pero no muy a menudo, no tengo mucho tiempo, la verdad. Vale. Ya puedes ponerte la camiseta. Ok. Bueno, lo de la tos no parece nada raro. Quizás haya alguna infección en algún bronquio. Te voy a dar un antibiótico, te lo tomas durante 8 días y si ves que la tos no remite, vuelves a pedir cita, ¿vale? Vale. Cristina, ¿tienes problemas de coagulación o te has dado algún golpe fuerte últimamente? ¿No? ¿Por qué? Lo digo por el hematoma que tienes en el torso. No, eso ha sido jugando. Juegos de cuerdas. El fin de semana estuve en un local y una persona me ató y bueno, me han dejado marcas. Pensaba que ya se me habrían ido. Pero ten cuidado que te puedes hacer daño. Bueno, es un poco la idea. Vale. Bueno, en ese caso, que los materiales no sean abrasivos como el nylon, pero sobre todo que sea una práctica segura y consensuada. Sí, claro, tengo mi ética. No, más que nada me ha llamado la atención el hematoma porque a veces hay heridas que son señal de violencia de género en la pareja. Solo por eso te lo comentaba, ¿eh? Claro, no. Mejor preguntar por las dudas. Pero no es el caso. Yo lo hago porque me gusta. Muy bien. Bueno, pues ya lo tienes. A ver qué tal te va el antibiótico y si sigue la tos, nos vemos por aquí. Vale, muchas gracias.